quiero compartirles una noticia de la cual probablemente ustedes ya están enterados. Hoy se da a conocer a través de un medio de comunicación un caso en donde una niña en Coahuila estaba siendo subastada, una niña de 5 años estaba siendo subastada por internet. Se llevan a cabo las investigaciones y se detecta que la expareja de esta chica de 21 años, cuando terminaron, le amenazó y le dijo: voy a hacerte sufrir. Y una manera de hacerle sufrir, horrible por supuesto, fue publicar en una página de internet la foto de su pequeñita de 5 años y subastarla. Esto es denigrante y esto indudablemente que es una agresión a los menores, es un atentado a sus derechos humanos, y yo les estoy platicando un caso reciente, pero hay muchos más en los cuales se agrede a los menores y también se agrede sexualmente. De eso vamos a platicar hoy en este programa. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Es un placer estar aquí en este Viernes Legal. Hoy vamos a tratar este tema que, como bien tú lo dices, es un tema delicado, puesto que es la agresión sexual a menores. Y es tan delicado simplemente por tratarse de estos pequeñitos, de unos niños, de unas personas que tienen su corazón de nobleza, que no distinguen a un adulto cuando se les acerca a hacer una caricia y para ellos es solamente amor o ternura, pero ignoran que ese adulto tiene una segunda intención, que es agredirlo sexualmente. Y esto es una realidad que se presenta en nuestra sociedad en todos los estratos, en todos los niveles, Claudia. Y bueno, pues es algo que tenemos que atender y poner atención. Afortunadamente hay leyes que protegen, pero como lo hemos dicho insistentemente, aquí lo más importante es la prevención. Evitarnos llegar a estas instancias, llegar a recurrir a estas leyes cuidando a los menores. Efectivamente, hoy vamos a ver la agresión sexual, el abuso sexual y también los aspectos legales de cada uno de los abusos sexuales que contempla nuestro Código Civil. Pero, ¿qué entendemos como abuso sexual? ¿Qué es el abuso sexual? Podemos definirlo como la forma de contacto físico con o sin acceso carnal. ¿Qué significa? Que en muchas de las ocasiones un adulto puede tener un contacto con un niño y sin llegar a la violación, es decir, a la cópula, puede tener tocamientos, y ese también es un delito, puesto que es atentados al pudor. Ahora, Claudia, cuando hablamos de una violación, inmediatamente nos imaginamos la violencia física, la agresión física. En el caso de los menores, ¿se presenta también la violencia física? Fíjate que es importante recordar que la violencia sexual, cuando ocurre en los pequeños, la mayoría de las veces es por sorpresa. ¿Qué significa? Que cuando alguien lo agrede, para ellos es impensable que un adulto quiera cometer un acto malo con él. Entonces, no se dan cuenta de que en ese momento son objeto de un abuso sexual, sino con el tiempo se dan cuenta que son objeto de un abuso sexual. ¿Cuántos casos en Nuevo León se han presentado? Digo, no una estadística exacta, pero ¿es alta la cifra? Fíjate que es muy alta la cifra de delitos de violación, sin embargo, no tenemos la cultura de la denuncia. En muchas de las ocasiones, la gente, por temor, por vergüenza, no lo hace, ¿sí? Ahora, es importante decir que dentro del abuso sexual puede incluir, tomando más el tema, lo que es una penetración vaginal, oral, anal, penetración digital, caricias o proposiciones verbales explícitas. ¿A qué se refiere la penetración digital? A ver, este término. Bueno, vaginal mencioné. Okay. Y la penetración vaginal, oral, anal, y las caricias o proposiciones verbales explícitas. Fíjate, como lo mencionabas, el abuso sexual infantil sucede en la mayoría de los casos sin violencia física, porque muchas de las veces se maneja mucho la cuestión emocional, la manipulación, el miedo, el temor. Y es importante que nosotras como mamás, como mujeres, podamos tener este acercamiento con los niños y preguntar qué es lo que está pasando. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las denuncias de violencia sexual, de delitos sexuales, a veces son percibidos, pero por la tía,
porque resulta que la tía estaba bañando a la niña y la niña le confiesa a la tía lo que le hizo el hermano, el papá o el novio, ¿sí? Esto ocurre regularmente por parte de un familiar, pero también se puede presentar por parte de un amigo de la familia. Es muy difícil cuando ocurre la situación. Para empezar, es muy difícil reconocerlo. Hay que estar atentos a los niños y, como tú lo dices, a veces quien se da cuenta es la tía, la señora que cuida al niño. Y bueno, ¿qué hay que hacer en esos casos, Clau, cuando se detecta? Aquí, por ejemplo, es muy importante primero ser receptivos ante nuestros hijos, ante los menores, y darnos cuenta si nuestro menor es objeto de una violación, ¿sí? Porque podemos tener en nuestra misma casa viviendo al violador y no nos damos cuenta de que eso está sucediendo. Tan es así que el 50% de las violaciones no se denuncian por miedo al violador, por temor a que se sepa, porque la familia no quiere, o por desconocimiento que existen autoridades y personas que los pueden ayudar. Desgraciadamente, las niñas y los niños son las personas, son las víctimas de este tipo de delitos, ¿sí? Y desgraciadamente, peor aún, ¿dónde es donde se comete este tipo de delitos? Es en casa. Porque muchas de las veces el violador es el pariente, generalmente es el tío, el padrastro, el papá, el primo, pero también hay casos en que es el abuelo y los hermanos de la víctima. Esto es muy lamentable, insistimos, es una realidad que ocurre. ¿Y quién debe establecer una denuncia? Adelantándonos un poquito a los hechos, ¿quién establece la denuncia? Porque si estamos hablando del familiar directo y si hay miedo, Claudia, pues a lo mejor a la esposa le da ese temor de cómo vaya a reaccionar el marido, que resulta que es el que está violando a sus propios hijos. ¿Tiene que ser ella quien acuda a interponer la denuncia? Fíjate que muchas de las veces, cuando un niño le dice a su mamá, cuando tiene el valor, ¿verdad? Cuando tiene el valor el niño de decir, mamá, me está violando mi tío o me está violando tu novio, la mamá lo primero que hace, en vez de ir a presentar la denuncia, lo primero que hace es ir a reclamarle a la persona. Oye, ¿es cierto que estás violando a mi hija? Es algo, para mí no tiene una explicación, pero es la conducta que hacen la mayoría de las veces las personas que sus hijos son objetos de violación. Cuando lo correcto, ¿qué es lo que debe hacer una persona cuando inmediatamente se da cuenta que su hijo ha sido objeto de un abuso sexual? ¿Qué es lo que debe de hacer? Vamos a, si te parece, a comentar esto después del corte. Es importante que tengamos muy a la mano un lápiz, un papel, para que apuntemos estas indicaciones que nos va a dar Claudia, lo tengamos en cuenta y bueno, pues promover la cultura de la denuncia, porque a veces no es alguien directo, pero podemos saber de un caso, darnos cuenta de un caso, y es importante también como sociedad cumplir y hacer la denuncia por el bien de nuestros niños. Vamos a un corte y regresamos. 11 58 70 90 y 91, nuestras líneas de comunicación, cabina-voces@hotmail.com. Regresamos.